la presentación. Como ya bien comentó Chris, vamos a estar hablando en esta mañana acerca de la actividad de agua, un parámetro sumamente importante para la parte de la industria alimenticia. Les recuerdo que la dinámica es, empiezo con la presentación para que ustedes conozcan aspectos teóricos y también cuáles son las ventajas de conocer este parámetro y qué equipos pueden ocupar para hacer las determinaciones. Y al final vamos a responder toda la parte de las preguntas. Como bien también comentó Chris, también les estaremos haciendo llegar al final de la presentación la encuesta de SurveyMonkey. La verdad es que nos es muy útil en el sentido de que podemos apoyarlos más personalmente para cualquier duda, sugerencia, situación que surja durante la presentación o inquietud que tengan. Entonces, pues les agradeceríamos mucho que nos apoyaran con esa encuesta. Al final se estará compartiendo y pues bueno, entonces vamos a iniciar ahora sí con la parte de la presentación. Eh, el tema es entonces la actividad de agua en alimentos. Bueno, yo soy el especialista de la marca Colparmer, a través de la cual nosotros proveemos equipos que precisamente permiten determinar la actividad de agua. El contenido, ¿qué es lo que abordaremos en esta presentación? Bueno, se los desgloso en esta diapositiva. Lo primero que vamos a revisar es la introducción, una definición hacia qué es la actividad de agua, qué factores afectan este parámetro y cuál es su influencia en los alimentos, ¿no? Principalmente esas tres cosas, pues bueno, tienen que ver con la importancia de esta actividad. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer la determinación? ¿Cuáles son los equipos más comunes que se encuentran ustedes en el mercado? Y que obviamente son equipos que nosotros o pueden conseguir a través de nosotros, ¿no? Y al final, la sesión de preguntas y respuestas. Primero, vamos a comenzar con que el agua es el constituyente obviamente más abundante en la naturaleza. Y si estamos hablando específicamente de la parte de los alimentos, pues bueno, también es un constituyente más abundante. Y en términos de inocuidad, que es lo que nos interesa en específico, también es uno de los moléculas más importantes. Tanto su presencia, y no solamente que esté, sino en la cantidad y la naturaleza que tiene, va a determinar muchos procesos químicos y bioquímicos importantes. Yo les coloco aquí una tablita que acaba de aparecer, más o menos el contenido de agua porcentual de algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, lechugas o tomates, pues estamos hablando que prácticamente el contenido de agua es del 95%, ¿no? Empezamos a bajar ahí a disminuir con algunos frutos, por ejemplo, el pollo crudo tiene más o menos un porcentaje de agua del 72%, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la miel tiene un contenido de agua bastante bajo, realmente su contenido de agua es del 20%, pero bueno, entonces hay que entender también que ese contenido de agua, cómo está el agua constituida dentro de ese alimento. Entonces, en el siguiente esquema yo les muestro que el agua no va a estar totalmente libre y tampoco va a estar totalmente ligada, ¿no? La vamos a tener nosotros en esos dos estados. Agua que esté completamente o débilmente o fuertemente ligada por ejemplo, a biomoléculas, a algunos otros compuestos que estén formando parte del alimento y que obviamente, como lo nombra, como se nombra, va a ser difícil que esta agua pueda ser liberada, ¿no? Al menos la que esté fuertemente ligada y que forma parte muy constituyente a lo mejor de estructuras membranosas, lipídicas, etcétera. En cambio, el agua libre tiene propiedades semejantes al agua pura y prácticamente esta agua está atada por enlaces débiles que fácilmente pueden irse rompiendo, ¿no? O pueden estar libremente en el medio. Entonces, la que nos interesa para términos de inocuidad y de parámetros importantes en los alimentos va a ser el agua libre, no el agua ligada. Entonces, en este sentido, podemos ahora sí definir qué es la actividad de agua. Bueno, la actividad de agua es la cantidad de agua libre en el alimento, pero no solamente que esté libre, sino que esté disponible para reaccionar en procesos físico-químicos y microbiológicos. Y la podemos también definir, o de hecho la podemos nosotros calcular de la siguiente manera. Es un parámetro físico-químico, esta ecuación a través de la cual nosotros podemos determinar esa cantidad de agua libre. Y se va a definir como un potencial químico libre del agua. Y los otros lo vamos a calcular como, bueno, como está en la ecuación, es el potencial químico del agua pura
Va a depender, obviamente, si estamos hablando de agua libre en estado gaseoso, vamos a tener la constante de los gases y va a ser determinado a cierta temperatura. Si nosotros consideramos que la temperatura pudiera ser constante, la constante de los gases, pues bueno, es universal, y el potencial químico del agua también no es variable, nosotros podemos definir simplemente a la actividad de agua como una relación entre la presión de vapor de agua de la muestra y la presión de agua que ejerce el agua pura. ¿No? Ahí está la relación. Esto es exactamente lo mismo a definir qué es la humedad relativa, pero esa humedad relativa tiene que estar en completo equilibrio y es un contenido, podría ser porcentual. Sin embargo, la actividad de agua tiene un valor numérico no de 0 a 100, sino de 0 a 1. Porque como lo acabamos de ver en la ecuación anterior, pues es un número fraccionario, ¿no? Entonces, la actividad de agua tiene rangos desde 0 hasta 1, en donde 0 lo podemos considerar como que no tiene nada de agua ese alimento o esa sustancia, y el agua puro, el parámetro 1 es agua totalmente pura, ¿no? Y aquí también les coloco yo una tablita de cuáles son las actividades de agua de ciertos alimentos. Por ejemplo, para frutas y vegetales, ya veíamos que su contenido de agua es elevado, pues también su actividad de agua es elevada. Por ejemplo, igual para la miel que veíamos en la diapositiva anterior, que su contenido de agua era bajo, su actividad de agua es más o menos va entre 0.5 y 0.75. Si ustedes observan con estos parámetros, nosotros esperaríamos que a lo mejor estuviera más abajo la actividad de agua. Ahorita vamos a ver que la relación no es lineal. El hecho de que un alimento tenga gran contenido de agua no significa que vaya a tener necesariamente también una alta actividad de agua. Ahorita vamos a ver cómo es esa relación entre actividad de agua y contenido de agua. Y también esta escala de 0 a 1, sobre todo para la parte de la industria de alimentos, se considera que 0 es para aquellos alimentos, o más bien, para valores de actividad de agua cercanos a 0, se considera que son alimentos no perecederos, ¿no? Que van a durar bastante tiempo en anaquel, mientras que aquellos que tengan un porcentaje de actividad de agua más cercano al 1, pues rápidamente se van a descomponer o van a perder sus propiedades que nosotros nos interesa mantener. Y ahora, antes de pasar a otra, a la siguiente parte de la presentación, me gustaría definir desde ahora y que quede muy claro cuál es la diferencia entre actividad de agua, que no es lo mismo actividad de agua que contenido de humedad, y esto no es lo mismo que cantidad de agua, ¿no? Seguramente estos son algunas definiciones o cuestiones que ustedes generalmente siempre han escuchado, pero no no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Para empezar, la actividad de agua es un estado de energía, ya quedamos que es del agua libre o el agua que puede estar en un sistema libre. Es un parámetro cualitativo, no lo podemos cuantificar, pero sí lo podemos hacer de manera cualitativa, y es una propiedad intrínseca que no va a depender de la cantidad de material, ¿no? Independientemente de si nosotros tengamos poca muestra o una muestra mucho más grande, la actividad de agua va a ser exactamente la misma. En cambio, el contenido de humedad, nosotros estamos hablando de cantidad de agua libre en una muestra, pero en este caso, como estamos hablando de cantidad, es un proceso o una determinación cuantitativa. A diferencia de la actividad de agua, esta sí es una propiedad extrínseca que depende forzosamente de la cantidad de material que tengamos, ¿no? No va a ser el mismo valor que nos va a arrojar si tenemos poca muestra a si tenemos mayor cantidad de muestra, ¿no? Entonces aquí es totalmente dependiente de cuánto material nosotros tengamos. Y finalmente, la cantidad de agua es la cantidad total de agua en una muestra, por lo menos aquella que nosotros, incluso que esté ligada y que pudiéramos liberar del alimento, también la vamos a determinar. Entonces también es un proceso cuantitativo, y al igual que el contenido de humedad, depende totalmente de la cantidad de material. Y aquí, como conclusión, entonces la actividad de agua es importante para consideraciones cualitativas, como por ejemplo la estabilidad del producto,
la vida útil, características de manejo, propiedades físicas y también la estabilidad química. Y de hecho se ha visto, generalmente nosotros creemos que el contenido de humedad en general es como el que tiene mayor efecto sobre estas características, pero se ha visto o se ha comprobado que realmente lo que tiene mayor impacto sobre estos parámetros es no solo, es realmente el agua que está en actividad con diferentes reacciones, ¿no? Entonces es el parámetro de actividad de agua el más importante. Ahora, ¿qué factores van a controlar esta actividad? Bueno, hay diferentes factores que nos van a hacer que cambie, que aumente o disminuya el valor de la actividad. Entre ellos, bueno, están estos cuatro. Uno, el principal va a ser la temperatura, pero también vamos a tener nosotros efectos capilares, efectos coligativos y efectos debidos a la matriz o a la composición de ese alimento. Entonces, la combinación de estos factores en algún producto alimenticio va a reducir la energía de agua comparada con el agua pura. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener menor cantidad de agua libre que esté disponible para cualquier otra reacción. Y vamos a definir cada uno de ellos. Por ejemplo, para las propiedades coligativas, esto no es otra cosa más que la concentración de solutos en el alimento. Mientras menor concentración de solutos tengamos nosotros, como se observa en la diapositiva, vamos a permitir que el agua fluya mucho mejor y entonces aquellas que estén débilmente ligadas o que estén libres en el alimento, pues van a poder circular hacia el medio ambiente fácilmente, ¿no? En cambio, cuando nosotros tenemos mayor concentración de solutos en el alimento, pues difícilmente van a poder estar viajando estas moléculas de agua, a lo mejor algunas van a estar incluso ligadas a estos iones, por ejemplo, entonces difícilmente vamos a tener disponibilidad de actividad de agua, ¿no? Y es algo que si ustedes piensan, por ejemplo, qué pasa cuando ciertos alimentos los salan, ¿no? Para aumentar precisamente que no se echen a perder, entonces lo que estamos haciendo es con esa mayor cantidad de sales, por ejemplo, es disminuir la actividad de agua para que esa agua no esté disponible para otras reacciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el efecto matriz? Igual, esto va a depender mucho de la composición del alimento, ¿no? No sé si hay proteínas, lípidos, etcétera, con los cuales el agua vaya a estar interaccionando y estas interacciones van a ser principalmente a través de enlaces covalentes o los puentes de hidrógeno. También, aunque son en general enlaces, bueno, medianos a débiles, van a ser lo suficientemente importantes como para evitar que el agua viaje libremente en el alimento, ¿no? Y también tenemos el efecto capilar o la tensión superficial. En el esquema vemos que hay diferentes enlaces que se forman entre el agua, ¿no? Tanto en la parte de molécula a molécula de agua, como las moléculas hacia la pared, ¿no? O hacia donde estén presentes. Entonces, todo esto, estas fuerzas van a hacer o impedir o van a ejercer, perdón, mayor tensión, entonces van a evitar que haya fugacidad de esta agua y por lo menos menor disponibilidad. Y finalmente, ¿cómo afecta la temperatura? Entonces aquí tenemos una curva típica de cómo se observa el parámetro de actividad de agua, que está en el eje de las X, versus el contenido de agua, ¿no? Entonces es algo que yo les mencionaba en las diapositivas anteriores. Nosotros pensaríamos que el contenido de agua es directamente proporcional a la actividad de agua, pero estamos viendo que no se comporta de manera lineal. Realmente las curvas que se generan siempre en este tipo de asociaciones son unas isotermas. Si ustedes observan, conforme aumenta el contenido de agua, que es el eje de la Y, la actividad de agua también aumenta, pero no de manera proporcional. ¿Y qué pasa? Además de esto, cuando nosotros hacemos variaciones de temperatura en la muestra que estemos analizando, vemos que si nosotros aumentamos la actividad de agua, partamos de 20 grados centígrados, a lo mejor hacia 40, 60, de temperatura, va a ir aumentando también la actividad de agua. Si nosotros consideramos que el contenido de agua se mantiene estable, ¿no? O siempre es el mismo contenido de agua. Entonces, a un contenido de agua constante, el valor de la actividad de agua de un producto siempre va a cambiar con la temperatura.
Es por eso importante, este es uno de los parámetros más importantes para cuando hacemos nosotros determinaciones de este valor. Siempre hay que asegurarnos que la temperatura a la cual estamos haciendo las determinaciones sea la misma, ¿no? Si bien no nos afecta, si tomamos poca o mucha muestra, sí nos va a afectar la parte de la temperatura. Y es necesario entonces tener un control de la temperatura para las determinaciones, ¿no? Como les estaba mencionando. Y ahora entonces, ¿cuál es la influencia de la actividad de agua en los alimentos? El agua, acuérdense que el agua que nos importa es el agua libre, va a impactar de manera importante en la calidad e inocuidad de los alimentos, ya que es responsable no solo del crecimiento de organismos indeseables, por ejemplo, como bacterias y hongos, sino también de las reacciones físico-químicas y bioquímicas, que ocurren en el producto. Entonces, ¿en qué parámetros va a impactar directamente esta agua libre o disponible para las reacciones? Bueno, va a impactar, como ya se mencionó en el párrafo, la estabilidad microbiológica, ¿no? Generalmente, el hecho de que en algunos alimentos crezcan, de repente se ve ahí el aspergillos o el hongo creciendo en el alimento, es debido precisamente a la presencia de esta agua libre. También la estabilidad química va a ser afectada por la cantidad de agua que tengamos disponible. El contenido de proteínas y vitaminas también se va a ver afectado por esta agua. El color, sabor y valor nutricional también cambian dependiendo de qué tan bajo o alto tengamos el valor de la actividad de agua. La estabilidad y la durabilidad y también la solubilidad y textura, ¿no? Es decir, no solamente cuestiones microbiológicas, sino también cuestiones organolépticas que nos importan bastante en nuestros productos. Entonces, controlar el valor de la actividad de agua en un alimento es sinónimo de que nosotros podamos alargar la vida útil del mismo. Entonces, mientras menor sea el valor de la actividad de agua, mayor es la vida útil. Tampoco nos queremos o nos casemos con que simplemente bajando el valor de la actividad de agua ya voy a hacer que mi producto en anaquel me dure mucho más tiempo, ¿no? Realmente tampoco la relación, como vimos, es totalmente lineal. Y ahora vamos a ver que va a depender mucho de lo que nosotros queramos mantener en el producto. Y aquí yo les muestro un resumen en un esquemita de cómo se ve afectada la actividad de agua versus la velocidad relativa de cada una de las reacciones, ¿no? Por ejemplo, siempre a bajos valores de actividad de agua, lo que vamos a prácticamente no evitar que ocurra en el alimento es la oxidación de lípidos o el pardeamiento no enzimático. Pero conforme vaya creciendo la actividad de agua, es decir, tengamos mayor cantidad de agua disponible, ahí va a haber otras reacciones que van a empezar a acelerarse o que vamos a promover que se lleven a cabo en el alimento, ¿no? Por ejemplo, las hidrólisis no enzimáticas o a lo mejor mayor actividad enzimática. Y cuando estamos hablando de valores por arriba de 0.6 de actividad de agua, generalmente son parámetros que determinan que ciertos hongos, levaduras y bacterias puedan empezar a crecer en el alimento, ¿no? Generalmente siempre es en ese orden. Los hongos y levaduras necesitan menor actividad de agua para su crecimiento, en cambio las bacterias necesitan mayor actividad o mayor agua disponible para ejercer sus funciones metabólicas. Entonces, el agua, en cualquiera de estas reacciones, ¿cómo va a estar actuando? Puede estar actuando como un solvente, como el reactivo, o simplemente cambiando la movilidad de los reactivos, ¿no? Puede estar aumentando o disminuyendo la viscosidad del medio y obviamente afectando la parte de cada una de las reacciones. Entonces, se ha visto que hay mejor correlación de esta actividad de agua con las reacciones que el contenido de humedad, ¿no? Era algo que también ya les mencionaba hace ratito. Se ha visto que el parámetro de actividad de agua correlaciona perfectamente bien con cada una de estas reacciones, a diferencia del contenido de humedad. Entonces, ¿qué pasa en cada una de ellas? Vamos a analizarlo un poquito para cada parámetro. Vemos, por ejemplo, que para la parte del crecimiento microbiano, está ese esquemita, la actividad de agua, mientras menor sea la actividad de agua, es decir, por debajo de 0.6 ni siquiera vemos actividad de crecimiento microbiano,
pero por arriba de 0.6 vamos a ver que pues vamos a proliferar, o va a proliferar, perdón, cualquier microorganismo que pudiera estar contaminando el alimento, ¿no? Entonces, por eso se recomiendan valores de actividad de agua si queremos evitar crecimiento microbiano que sean por debajo de 0.6. Y en la diapositiva siguiente, me voy a adelantar un poco, les muestro cuáles son los valores mínimos requeridos para evitar crecimiento de cierto tipo de microorganismos. Yo les enlisto en esta tabla algunos ejemplos, no para todos los tipos de contaminantes microbianos que pudiera haber, existen valores ya establecidos, pero por lo menos para algunos de ellos, o por lo menos los más importantes, ya se conocen estos valores de actividad. Por ejemplo, para el caso de bacterias, de Staphylococcus aureus, que a lo mejor es uno de los contaminantes principales, se considera que un valor mínimo de 0.86 para un alimento pueda estar bien para que no haya proliferación de este microorganismo, ¿no? Para el caso de un Aspergillus, el valor necesario sería de 0.78, ¿no? Entonces son algunos ejemplos simplemente de algunos microorganismos para los cuales ya se ha estudiado este valor de actividad. Y regresando al anterior, también vemos la parte de la actividad enzimática. Igual, ¿qué valores son óptimos para disminuir estas reacciones enzimáticas que pudieran hacer la degradación de ciertos componentes en el alimento? Bueno, se considera que valores debajo de 0.8 son suficientes para disminuir estas actividades enzimáticas, mientras que si subimos a valores por arriba de 0.8, pues obviamente aumentamos estas reacciones, ¿no? Entonces, el agua, para cuestiones enzimáticas, ¿cómo va a influir en la estabilidad y en la actividad? No puede ser que a lo mejor el agua también participe como algún agente reactivo o simplemente permita mayor disponibilidad de sustrato con la enzima o simplemente ofrezca un medio adecuado para hacer esta actividad catalítica, etcétera, ¿no? Entonces, el agua es un parámetro importante para las actividades enzimáticas. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con las cuestiones de oxidación lipídica y reacciones no enzimáticas? Si ustedes observan, para estas no hay como un comportamiento en el que nosotros digamos, no, pues disminuye o aumenta para evitar que haya oxidaciones. Por ejemplo, para el caso de las oxidaciones, se ha visto que un parámetro más o menos de 0.3, entre 0.3 y 0.4, es idóneo para que no haya oxidaciones de lípidos, ¿no? Casi siempre las oxidaciones son las principales causas de deterioro de los alimentos, pero no es un comportamiento que nosotros podamos decir que es óptimo a bajas o altas, ¿no? Vemos que tiene un punto intermedio en el cual la actividad de la oxidación disminuye o desacelera un poco. En cambio, para valores altos o arriba de 0.4 o más abajo de 0.3, pues vemos que la actividad vuelve a aumentar, ¿no? Entonces, a lo mejor quiere decir que el agua en esos sentidos, pues esté facilitando, principalmente para la oxidación, pues tiene que ver iones metálicos, ¿no? Entonces, que haya mayor disponibilidad catalítica para hacer estas reacciones. Para reacciones no enzimáticas, principalmente tiene que ver con la parte del pardeamiento de los alimentos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las manzanas cuando se oscurecen o cierto tipo de alimentos se ennegrecen? Bueno, tiene que ver con reacciones no precisamente enzimáticas, pero sí reacciones que involucran al oxígeno. Entonces, vemos también que no hay una relación totalmente lineal a menores o a mayores, simplemente vemos que más o menos entre 0.6 y 0.8 la actividad disminuye, aumenta, mientras que a valores por debajo o por arriba de, pues podemos asegurarnos que no haya este oscurecimiento de los alimentos, ¿no? Y finalmente también la parte de la degradación de los nutrientes. Igual, aquí sí podría haber una relación ciertamente o relativamente lineal en la que vemos que a mayor actividad de agua hay mayor degradación de nutrientes, mientras que a valores por debajo de 0.6, donde vemos la inflexión de la curva, puede haber menor degradación de los nutrientes, ¿no? Entonces, es importante también esta degradación, mantener o evitar esta degradación y pérdida de vitaminas que son importantes para los alimentos. Y además de estas reacciones que he estado mencionando, pues hay otras actividades en las que la actividad de agua también es importante. También participa en reacciones de Maillard, aquellas en las que tienen que ver con deaminación y descarbonización de algunos grupos y que impactan directamente con el olor, el sabor, la textura, etcétera, de los alimentos.
también en actividades que tengan que ver con migración del agua, que también afectan de manera importante la textura de los alimentos, y también en propiedades de flujo de apelmazamiento y aglutinación, ¿no? Entonces, si vemos, o resumiendo, es muy importante, ¿no? Entonces, aquí yo nada más les dejo entonces la cuestión de por qué sería importante determinar la actividad de agua en los alimentos, ¿no? Entonces ya es algo que ustedes me podrían responder, ¿por qué no la humedad y sí la actividad de agua sería el parámetro idóneo para determinar nosotros la inocuidad y el tiempo o estabilidad de propiedades importantes para el alimento en anaquel? Entonces, para ciertos usuarios, ¿cómo nosotros podemos entonces? Ya vimos que para algunos casos, bajar por debajo de cierto parámetro o subir por arriba de cierta actividad de agua nos permite, ¿no?, mantener ciertas propiedades de los alimentos. En la mayoría de los casos, ¿cómo hacemos eso? Pues generalmente siempre se recurre a disminuir el valor de actividad de agua para que nosotros podamos preservar precisamente esa inocuidad y esas características organolépticas. ¿Y cómo podemos disminuir entonces esa actividad de agua? Bueno, hay diferentes procesos que podemos realizar. Uno de ellos, por ejemplo, viene de la deshidratación, a lo mejor el secado por aspersión, a lo mejor la liofilización, incluso, como les mencionaba anteriormente, simplemente adicionando cierta concentración de solutos, llámese sales o llámese azúcar, por ejemplo en el caso de la miel, con eso nosotros disminuimos considerablemente la actividad de agua. Pero el proceso que nosotros elijamos va a depender mucho de las propiedades que queramos mantener en nuestro alimento, ¿no? Entonces, algunas de estas ya se han estado revisando, por ejemplo, me parece que ayer estuvieron revisando secado por aspersión. Entonces, pues bueno, hay diferentes opciones con las cuales nosotros pudiéramos disminuir el valor de la actividad de agua. Y ahora, entonces, ¿qué equipos podemos nosotros ocupar para hacer esta determinación? Bueno, entonces existen tres métodos principales que permiten determinar la actividad de agua. Y, bueno, no les había comentado, pero por ejemplo, para el caso del contenido de agua total, generalmente lo que se ocupa, perdón, son métodos gravimétricos o incluso un Carl-Fisher, pero esos son métodos que nosotros nos permiten evaluar o determinar la cantidad de agua total que se encuentra en la muestra. En cambio, para hacer determinaciones de actividad de agua o de humedad, lo que se suele ocupar para estos casos pues son higrómetros. Hay tres tipos de higrómetros que nos van a permitir hacer estas determinaciones. El primero de ellos tiene que ver con higrómetros de punto de rocío, los higrómetros de capacitancia y higrómetros que tienen resistividad. ¿Cuál vamos a elegir nosotros para hacer la determinación de la actividad de agua? Pues bueno, va a depender de la precisión y la sensibilidad que nosotros vamos a requerir en nuestra metodología, ¿no? Entonces, ahorita vamos a revisar cada uno de ellos, cuáles son las ventajas, las desventajas de estos equipos y, bueno, ¿no?, y a ir evaluando cuál es el que nos interesa o se adecua más a nuestras necesidades. Entonces, tenemos primero los higrómetros de capacitancia. Estos cuentan, como se observa en la imagen amarilla, estos higrómetros lo que tienen son dos plaquitas metálicas que obviamente nos van a permitir conducir la electricidad y en medio de ellas nosotros tenemos un polímero. Este polímero es un polímero que absorbe la humedad del ambiente. Entonces, mientras mayor sea la humedad que tenga este polímero, va a hacer un incremento, perdón, en la capacitancia de los electrodos. Entonces, la verdad es que en cuestión de metodología o de técnica es un higrómetro fácil y sencillo de manejar. Sin embargo, tienen la desventaja de que son poco sensibles, ¿no? Prácticamente la sensibilidad pues no llega más allá del 0.05 de actividad de agua. Y también tienen otra desventaja de que tienen efectos secundarios de absorción. Como les mencioné, pues es un polímero que va a estar absorbiendo la humedad y a veces para que esa absorción que se haya mantenido durante la determinación se elimine completamente, pues puede llevar un poco de tiempo, ¿no? Entonces eso los hace que sean pocos precisos. Y también tienen a veces problemáticas con contaminación química, si bien tanto el polímero como los electrodos son compatibles con una buena cantidad de componentes, a lo mejor
pensemos que en sus muestras tengan algún solvente problemático que pudiera ser corrosivo, entonces este higrómetro es bastante resistente, pero como les mencionaba, es difícil a veces poder desorber esa membrana, entonces pues puede llegar a haber problemas de contaminación química, ¿no? Entonces, realmente para hacer determinaciones de actividad de agua no son los que se elegirían de primera instancia. Entonces, en el siguiente punto tenemos entonces los higrómetros de punto de rocío, que eso seguramente si alguien ha trabajado con en estas determinaciones de actividad de agua, los conocerá y sabe que pues son los que se encuentran más en el mercado, ¿no? ¿Cómo trabajan estos equipos o estos higrómetros? Bueno, estos tienen en la parte interna, tienen un sensor de luz y tienen a la par un espejo en el cual nosotros vamos a hacer o vamos a poder estar colocando el rocío, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, qué pasa en las mañanas con el rocío de las plantas o el de las ventanas, cómo se ve. Entonces, va a funcionar exactamente igual el espejo, va a retener el rocío o la humedad que nosotros podamos estar monitoreando en el espejo y vamos a tener un haz de luz. Ese haz de luz va a incidir sobre el espejo, pero obviamente el haz de luz que sea detectado, o la luz, perdón, que sea detectada por el sensor, va a verse afectada por la cantidad de rocío que tengamos nosotros en el espejo. Entonces, si lo observamos bien, es una determinación indirecta, ¿no? Porque realmente lo que estamos evaluando nosotros es qué tanto afecta la cantidad de rocío que tengamos nosotros en el espejo. Y además va a depender mucho también de la temperatura, ¿no? Entonces no es un parámetro que mida de manera directa, sin embargo, sí es un método rápido y también puede llegar a ser preciso. O sea, a diferencia del otro, vemos que este llega hasta 0.01 de actividad de agua, ¿no? La única desventaja es que también requiere mayor mantenimiento para eliminar interferencias. Generalmente para la parte de los sensores se requiere, por ejemplo, si estamos trabajando con alguna muestra que sea polvosa, que tengamos un mayor cuidado para hacer subsecuentes determinaciones. Entonces, sí es uno de los equipos que podría ser óptimo para hacer la determinación de actividad de agua. Sin embargo, sí tienen, pues, como cualquier equipo, ciertos inconvenientes, ¿no? Entonces, el siguiente, y el cual sería como el equipo que nos permitiría hacer una determinación mucho más precisa y exacta, serían aquellos que funcionan con electrolitos o con resistividad. ¿Cómo están compuestos? En el esquema en amarillo tenemos nosotros dos celdas electrolíticas, las cuales van a estar cambiando la conductividad o la resistencia dependiendo de cuánta humedad absorban, ¿no? Entonces, mientras mayor humedad haya en el ambiente o mayor actividad de agua haya en el ambiente, pues va a haber mayor resistividad en cuanto a estos electrodos, ¿no? Entonces, también son equipos bastante sencillos de utilizar. La determinación en este caso sí es totalmente directa porque la relación de humedad versus resistividad es totalmente lineal, ¿no? Entonces, es una determinación, a diferencia de los anteriores, que completamente nos permite determinar el parámetro de actividad de agua. También, a diferencia de los métodos anteriores, es un método mucho más preciso y más sensible, ¿no? La actividad de agua, la sensibilidad puede ser hasta de 0.003 de actividad de agua. Y también a diferencia de los dos anteriores, este equipo o estos higrómetros están libres de histeresis. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no vamos a tener ahí errores debidos a la mejor actividades o humedades de parámetros anteriores que hayamos determinado, porque se elimina completamente del sistema, ¿no? Entonces, ¿esto a qué es igual? A que hay mayor repetibilidad. También nosotros vamos a tener poco mantenimiento y la verdad es que son equipos bastante sencillos de calibrar. Y en este sentido, pues bueno, quiero presentarles el medidor de actividad de agua Novacina, que es uno de los equipos que nosotros manejamos en la línea Colparmer y que la verdad son bastante sencillos de utilizar. Entonces, estos medidores de actividad de agua utilizan el método de celda electrolítica de resistividad. Entonces, nos van a permitir conocer con exactitud, con precisión y exactitud, el valor de actividad de agua de la muestra. Estos equipos también nos permiten controlar la temperatura de medición internamente. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Tenemos una cámara
en la cual tenemos un sistema Peltier con el cual nosotros vamos a poder estar controlando la temperatura a la cual vamos a estar realizando la determinación del parámetro AW. Acuérdense que en las diapositivas anteriores veíamos que la temperatura es un parámetro que afecta de manera importante la actividad, ¿no? Entonces, asegurarnos mantener la temperatura a un parámetro estable nos va a garantizar mayor reproducibilidad en nuestras determinaciones. También otra ventaja que tienen estos equipos es que nosotros no vamos a requerir la preparación de la muestra. Podemos determinar en cualquier estado que ustedes quieran o piensen, ¿no? Por ejemplo, puede ser desde un líquido, puede ser un sólido, puede ser una pasta, puede ser un gel, pueden ser semillas, puede ser harinas, etcétera. En cualquier estado en el que ustedes tengan su muestra, se puede determinar directamente en el equipo. Entonces, al determinarse directamente significa que nosotros no vamos a necesitar un método de preparación, simplemente con que coloquemos una muestra o una cantidad de muestra proporcional al vasito con el cual se coloca dentro del equipo va a ser suficiente, ¿no? Entonces, también en ese sentido hay que recalcar que a diferencia de otros parámetros, por ejemplo, cuando hacemos determinaciones de humedad, a veces son parámetros que llegan a ser destructivos en ciertas ocasiones. Bueno, este parámetro de actividad de agua no lo es, no es un método no destructivo y realmente no requiere la preparación de la muestra. Y también tiene la ventaja de que son simples y sencillos de manejar y de calibrar, ¿no? Hay otros equipos que, pues obviamente hay que mandar a fabricante o alguna instancia que nos permita hacer este proceso de calibración. Bueno, en el caso de nuestros equipos, no va a ser necesario. Ustedes mismos pueden hacer esta verificación o esta calibración del equipo con estándares que que ya se incluyen en la compra del equipo. Ahí les muestro una imagen, o acaba de aparecer una imagen de cómo está la cámara interior. Nosotros tenemos como un recipiente en el cual colocamos la muestra y es colocada directamente en el pocillo o el pozo donde se coloca la muestra, y en la parte superior es donde tenemos nosotros la celda electrolítica de resistividad. Aquí se observa más en el esquemita, tenemos en la parte derecha el esquema de abajo está colocada nuestra muestra, les digo puede ser en cualquier estado que ustedes la tengan, y en la parte superior tenemos nosotros el sensor, que sería el que está al lado del círculo blanco. El círculo blanco no es otra cosa más que un filtro que nos va a permitir que no se afecte o no se dañe la parte interna del sensor. Esto principalmente si estamos pensando, como les mencionaba, con a lo mejor alguna muestra que tenga algún tipo de solvente o a lo mejor haya sido proceso de un proceso de extracción anterior. Bueno, ese filtro nos va a permitir mantener el sensor intacto y pues que dure bastante tiempo. Y también esa parte negrecita, como ese sello negro que se observa en el equipo, nos va a asegurar que no haya intercambio de humedad externa con la humedad interna que pudiera estar dentro del equipo, por lo que el equipo no nos va a arrojar un valor hasta que no esté completamente equilibrada la humedad o la presión de vapor que genera el alimento versus la del ambiente, ¿no? Pero la del ambiente interno, no la del ambiente externo, ¿no? Entonces, es lo que se muestra en el esquema de la izquierda. Nosotros tenemos nuestra muestra, que es la cual está completamente aislada del ambiente externo, y vamos a estar esperando hasta que haya un equilibrio entre ambas presiones de vapor, y eso es lo que va a estar determinando nuestra celda electrolítica. Aquí les observo simplemente cómo está diseñado ese sensor o esa celda de conductividad, y simplemente a mayor presencia de agua, pues va a haber mayor resistencia, ¿no? en esa celda o en ese sensor. Y nada más quiero mencionarles que entonces estos equipos de actividad de agua lo que van a hacer es que desde tiempo cero nosotros colocamos nuestra muestra y van a estar haciendo la determinación de la resistividad. Conforme pase el tiempo va a haber un punto en el que ambas presiones se mantengan estables y entonces el valor de la resistividad también se mantenga estable. Y a partir de ese punto es cuando el equipo nos arroja un valor de actividad de agua. ¿Esto qué significa? Que era lo que mencionábamos, ¿no? Que este equipo nos va a permitir mayor reproducibilidad de las muestras porque no nos arroja un valor, sino hasta que las presiones están equilibradas y el valor
de la actividad de agua también está estable, ¿no? Entonces, esto es un parámetro súper importante que, a diferencia de los higrómetros, por ejemplo, de punto de rocío, no hacen, ¿no? Simplemente determina un valor y ese puede ser variable dependiendo de la temperatura o de la humedad externa. Entonces, en ese caso, no. Se garantiza por completo que haya un equilibrio entre ambas presiones y nos arroja un valor. Nosotros, bueno, de estos equipos hay diferentes gamas de opciones y cada una de ellas varía en el sentido de si nosotros podemos, bueno, queremos hacer este parámetro de estabilidad de temperatura o no. A lo mejor para ciertas determinaciones no es importante que nosotros mantengamos la temperatura estable, ¿no? Entonces, tenemos estas 4 versiones. La última, la que se observa a la derecha, es el ClimateSeed AW, que ese es un equipo portátil, perdón, y los otros 3 son equipos o trabajo de mesa para laboratorio, y va desde el más básico, que es el Lab Suite, el Laptop, que sería como el equipo intermedio, y el Lab Master, que es, bueno, ya el equipo Pro, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. El primero, el Lab Suite, que es el primero de la izquierda, ese es el equipo, pues el más sencillo que nosotros tenemos. Todos nos permiten la misma sensibilidad, el mismo rango de valor de actividad de agua, desde 0.003 hasta 1 de actividad de agua. Sin embargo, este Lab Suite no cuenta con el sistema Peltier que les comentaba hace ratito. Simplemente ustedes colocan su muestra, esperan que alcance el valor de estabilidad de actividad de agua a la temperatura del ambiente, ¿no? Se acabó, no hay otra, no hay más. En cambio, el siguiente, que es el intermedio, el Laptop, ese nos permite tener la temperatura semicontrolada. ¿Por qué digo semicontrolada? Porque solo lo va a hacer por temperaturas arriba del ambiente, ¿no? Puede ser que tanto más arriba, pues hasta 10 grados centígrados. Entonces, si nosotros generalmente muestras que guardemos o almacenemos a temperatura ambiente o un poquito más, dependiendo de la temperatura a la cual estemos en el lugar de trabajo, pues bueno, este sería como el más indicado, ¿no? Porque nos va a permitir mantener la temperatura también estable dentro del análisis. Y finalmente el Lab Master, que es el más avanzado, este nos permite, también tiene un sistema Peltier, pero este sistema Peltier nos permite controlar la temperatura completamente desde temperaturas bajas de 0 grados centígrados hasta 60 grados centígrados, ¿no? A lo mejor hay muestras que no se almacenan a temperatura ambiente, sino a 20 grados centígrados y queremos reproducir a esas condiciones de almacenamiento como es el valor de la actividad de agua. Pues bueno, entonces la opción en este caso sería este equipo porque sí nos permite también temperaturas por debajo del ambiente y tiene la característica también de que puede cumplir con CFR 21 parte 11, que para muchos de ustedes pues a lo mejor pudiera ser importante. Sobre todo este equipo, bueno, está un poquito más enfocado hacia la parte farmacéutica, pero también pues en la parte de alimentos, ¿no? Hay algunos que necesitan forzosamente cumplir con este requerimiento, pues entonces también es una opción para ustedes. Y como les comentaba, en cualquiera de ellos, para hacer la determinación no necesitan pulverizar. Ya pueden ser desde polvos, geles, pastas, líquidos, sólidos, semillas, etcétera. Cualquier tipo de muestra que ustedes tengan, pueden hacer la determinación directa en el equipo. Y aquí les voy a reproducir un video de uno de nuestros equipos. Me parece que es la versión avanzada de los equipos, nada más para que ustedes se den una idea de cómo son, ¿no? La verdad es que son equipos bastante compactos y fáciles de utilizar. Nosotros colocamos nuestra muestra, el equipo es totalmente táctil y el rango que nos permite medir es desde 0.03 hasta 1 de actividad de agua y tenemos un control de temperatura total. Ahí es lo que se observa donde está el sensor y la parte del filtro. Bueno, no estaba el filtro, pero podemos hacer la parte del filtro. Ahí les muestra cómo viene el kit con sus estándares. Son estándares de concentración o más bien de actividad de agua conocida y ustedes pueden hacer directamente la verificación
o la calibración de su equipo, ¿no? Y ahí vemos también en este tipo de equipo, que es el más avanzado, nosotros podemos ir viendo cómo cambia en el tiempo el valor de la actividad de agua hasta alcanzar un punto estable. Estándares, bueno, para la parte de la calibración o las mediciones, cumple con CFR 21 parte 11 y también ustedes pueden hacer el exporte de sus datos si los quieren después analizar hacia su computadora, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que son equipos bastante amigables, sencillos de ocupar y muy útiles, ¿no? Y ven, ahí está el puerto para hacer la extracción de sus resultados. Y entonces, la bastante pequeños, compactos, son muy fáciles de ocupar y pues permiten mantener tanto la temperatura estabilizada y el equipo no nos arroja un valor de actividad de agua hasta no asegurarse que haya un valor de resistividad estable, ¿no? Es decir, el equilibrio real de la humedad entre la muestra y la del ambiente. Y bien, bueno, entonces, dependiendo del modelo, va a depender, más bien, qué tipo de modelo vamos a elegir nosotros va a depender de la precisión que nosotros requiramos tener. Entonces, en esa tablita solamente les enlisto el más básico de los de mesa, el LabSwift, que está en la columna, en la primera columna de la derecha, luego el intermedio, que es el laptop, y luego el LabMaster, que es el de la columna siguiente, ¿no? La que tiene todas las palomitas. Y vemos también en la primera columna de la izquierda diferentes productos que pudiéramos nosotros hacerle la determinación de la actividad de agua. Y si ustedes observan, por ejemplo, para el más básico no está recomendado para todo tipo de productos. Si ustedes observan, el LabSwift tiene varios tachecitos, ¿no? Y para aquellos en los que hay palomita, a lo mejor ya pudieron observar que son para productos que tienen muy poca actividad de agua, ¿no? Realmente son para cereales, productos de pan, harinas, polvos, etcétera, ¿no? Entonces, para ese tipo de productos que per se tienen una actividad de agua baja, se puede sin problema el LabSwift, porque acuérdense que el LabSwift no tiene un control de temperatura, sin embargo la actividad de agua va a ser poco variable porque hay poca cantidad de agua o poco contenido de humedad. Pero para cuando estamos hablando de productos que ya tienen mayor porcentaje de humedad y mayor actividad de agua, por lo tanto, pues ya no es recomendable ocupar equipos que no tengan la temperatura semiestabilizada, porque va a haber mucha variación, ¿no? Entonces, ya para ese tipo de productos podemos ir escalando al intermedio, que es la temperatura semiestabilizada por arriba de la temperatura ambiente, o bien podemos brincarnos a la versión pues ya que tiene totalmente la temperatura controlada a temperaturas altas o bajas del ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a elegir o cuál van a requerir ustedes? Pues va a depender de qué tipo de muestra van a analizar. Y en esta diapositiva solo les muestro cuáles son los accesorios que están disponibles para estos equipos. Ahí les pongo en la tabla de en medio, son los estándares que vienen en el equipo. Como tal, ya se incluyen 3 estándares de actividad de agua, a punto bajo, intermedio y a punto alto de actividad de agua. Si ustedes llegaran a requerir uno en específico, porque a lo mejor su actividad de agua está en punto 53, que sería el salte 53, o en punto 90 el salte 90, pues bueno, entonces se pueden cotizar sin problema, pero ya el equipo como tal pues permite hacer la calibración y verificación a puntos bajos, altos e intermedios. Y vienen también las cajitas para hacer la colocación de su muestra como tal. La caja, pues bueno, son cajas que permiten colocar cierta cantidad de muestra para hacer las determinaciones, y también vienen en la parte de la derecha los filtros químicos. Esos filtros como tal van a ser dependientes de a lo mejor, como les comentaba, si fue de un proceso de extracción su muestra y a lo mejor tiene todavía ahí algún solvente o algo que haya servido para la extracción, pues bueno, se van a colocar esos filtros químicos precisamente para no hacer, para proteger a los sensores y que no haya ningún daño o interferencia en la determinación.
pero pues realmente ya todo el equipo como tal viene incluido con estándares, cajas de muestra, el filtro per se, el sencillito y sus estándares, ¿no? Y ya listo para hacer la determinación de actividad de agua. Y en esta última diapositiva solamente les muestro algunas de las diversas marcas que han o que tienen estos equipos y con los cuales pues han estado trabajando bastante bien para sus protocolos, ¿no? Y si vemos, pues muchas de ellas son bastante importantes en el sentido que pues son muy conocidas y ocupan estos higrómetros de resistividad electrolítica para hacer la determinación de actividad de agua, ¿no? Entonces, pues créanme, siéntanse confiados en que son equipos bastante útiles, bastante ocupados por las industrias y pues que son muy prácticos y bastante sensibles para hacer este parámetro de determinación que como ya hemos estado platicando pues es bastante importante de evaluar, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo en cuanto a la parte de la presentación. Ahora sí, les recuerdo que ahorita se les va a estar enviando ya sea en el chat de Zoom o en el chat de Facebook la liga de la encuesta de SurveyMonkey para que nos apoyen a contestarla. Créanme que sus comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera, que pudieran colocarnos en esa encuesta nos son bastante útiles para ir mejorando o para a lo mejor una atención personalizada. Si tienen alguna inquietud o alguna solicitud de los equipos que estuvimos revisando, entonces siéntanse con la confianza y ayúdenos en ese sentido a contestar la encuesta. Y pues bueno, entonces ahora sería a partir a la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Ok, perfecto. Sí, como les comentaba hace ratito, hay algunos procesos que nos permiten disminuir la actividad de agua y a lo mejor que son los más comunes, como les mencionaba, la liofilización, secado por aspersión, etcétera. Pero obviamente va a depender mucho de qué parámetro interese, perdón, a nosotros conservar en ese alimento o en ese producto, ¿no? Si son las características organolépticas, a lo mejor solo es el sabor, la textura, etcétera, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, en el caso de lo que tú mencionas de las grasas, pudiera ser, a lo mejor incluso me parece que la parte de secado por aspersión creo que funciona bastante bien. La parte de lo que dices creo que de sales, la verdad lo desconozco un poco, pero bueno, ahí va a depender mucho de qué propiedades o características de tu producto te interese mantener. Ah, perfecto, qué bueno que preguntan eso y la verdad es que eso es una duda en general que surge para los clientes incluso cuando ya tienen el equipo, ¿no? Porque a veces ese valor de actividad de agua, a lo mejor de la misma muestra lo puede arrojar en un minuto, a veces en un minuto y medio, a veces en dos, ¿no? Entonces es variable. ¿Por qué es variable? Acuérdense que el equipo no nos va a arrojar un valor de actividad de agua hasta que no haya un equilibrio completamente estable entre la presión que está ejerciendo el vapor del alimento y la presión que está internamente del ambiente, ¿no? Del microambiente dentro de la cámara. Entonces, el resultado va a ser en un tiempo variable, pero en un tiempo corto, ¿no? Entonces ya les dije, el tiempo puede ser a lo mejor hasta 5 minutos o hasta 10 minutos, no sé, pero va a depender mucho de la estabilidad que se alcance dentro del equipo. Pero realmente el tiempo o en el valor que nos arroja, el tiempo que nos arroja el valor no es un tiempo largo.
Sí, acuérdense lo que revisábamos, por ejemplo, en las primeras presentaciones, ¿no? ¿Qué pasaba con la cantidad de agua o con el contenido de humedad? En esas determinaciones es importante o es variable dependiendo de la cantidad de muestra que tengamos. ¿Qué pasa con la actividad de agua? La actividad de agua va a ser exactamente la misma si tenemos poca o mucha cantidad de muestra, ¿no? Entonces, ese es un parámetro intrínseco que no se ve afectado por la cantidad de muestra y eso significa que nosotros en el equipo podemos colocar o poca cantidad o prácticamente llenar el pocillo, ¿no? De hecho, realmente en el equipo se pueden ustedes ayudar porque viene una marca en la cual pues les indica hasta dónde sería como lo idóneo de llenar, principalmente para que no pegue con el sensor, pero bueno, ahí ya viene indicado y obviamente mientras más muestra ustedes colocan en el recipiente, pues más rápido se va a alcanzar ese valor de actividad de agua, así colocan poco, pero menos o más va a ser exactamente el mismo valor de actividad de agua. No, como tal, este método pues es secundario, es decir, alterno a cualquiera de las metodologías que ustedes tengan primarias, porque acuérdense que realmente nosotros no estamos cuantificando, sino estamos haciendo un proceso cualitativo de características que nos van a importar mucho para nuestro alimento, ¿no? Entonces realmente es como un método que nos pueda apoyar o soporte a otros métodos primarios. Bueno, acuérdense, tenemos varias versiones, desde la versión básica que no tiene control de temperatura, la versión intermedia que nos permite controlar temperaturas arriba del ambiente o la avanzada que pues, puede ser abajo o arriba del ambiente. ¿No? Entonces, si pudiéramos estar pensando en la versión que no tiene control de temperatura, ahí sí se recomienda que sea en áreas que tengan por lo menos la temperatura no sea variable, no se mantenga estable. Si estamos hablando del intermedio o el avanzado, como ya tienen un control de temperatura, no es necesario tener un ambiente en el laboratorio que esté controlado, porque internamente el equipo va a estar controlando el microambiente donde se está haciendo la determinación. Sí, el equipo es totalmente aplicable en cualquier campo bueno, cualquier campo de investigación. Por ejemplo, puede ser no solamente la parte alimenticia, que a lo mejor es como donde más directamente nosotros vemos la importancia, ¿no? Porque tiene que ver con procesos de deterioro o de que se descompongan o no, pero también en industrias farmacéuticas, en agroindustrias, en otras industrias que nos interese mucho la parte del agua libre que pudiera ser o degradar ciertas cosas o reaccionar en otros procesos, pues es aplicable en cualquiera de ellos. Y como les mencionaba, puede ser en cualquier estado físico la muestra, ¿no? Desde líquido, sólido, pasta, gel, etcétera, ¿no? Entonces, sin problema se puede aplicar a otras industrias. La siguiente, la siguiente. Sí, ahí ya les están colocando los contactos. Acuérdense que tenemos tanto la oficina de Ciudad de México, la casa, bueno, la casa matriz, y también tenemos oficinas en Guadalajara, Puebla, Querétaro y Morelos, ¿no? Ya ahí están en la diapositiva los contactos y si gustan, ya sea que a través de mí, que mi correo es colparmer@equipar.com.mx o a cualquiera de los correos que se ven en la diapositiva, se puedan comunicar y con gusto les daremos respuesta. Ok, el costo, pues bueno, realmente para la parte de precios, créanme que la inversión a lo mejor bueno, no fuerte, pero la inversión
es considerable, pero como vimos, a diferencia de los otros equipos que también permiten determinar agua, es el que nos va a dar mayor precisión, mayor exactitud, mayor sensibilidad, vamos a tener controlada la temperatura, entonces es algo importante de considerar para las determinaciones. Y si quieres conocer el precio exacto, pues bueno, nos puedes escribir y te podemos hacer enviar una cotización del equipo de acuerdo a tus necesidades o aplicación. Ok, igual, no sé, de las presentaciones les comentaba que prácticamente a diferencia de otros equipos, el mantenimiento es muy sencillo y también para la parte de la verificación y calibración. Para la parte del mantenimiento, si acaso lo que hay que estar cambiando es la parte del filtro del sensor, que bueno, obviamente con el tiempo pues a veces se va desgastando y hay que estarlo cambiando, no hay que hacer otra cosa. Y para la parte de las verificaciones y calibraciones ya vienen los estándares, esos estándares se pueden regenerar simplemente metiéndonos en un horno para volver a alcanzar el valor de actividad de agua que tienen per se. Y pues bueno, no realmente ustedes, no es necesario que ustedes manden el equipo a algún otro servicio, simplemente ustedes pueden hacer esta parte de mantenimiento y de calibración. No te escuché lo último. ¿A qué vida útil? Ok, perfecto. Sí, la parte de la interfaz que pudieran ustedes estar haciendo la parte del exporte de datos a su computadora, eso viene incluido dentro de la compra del equipo. Y como les mencionaba, la parte de los estándares, la verdad es que tienen una vida útil larga y los pueden estar ustedes regenerando, ¿no? Simplemente metiéndolos a un horno y secándolos. Sí es necesario realmente porque queremos nosotros también evitar a lo mejor la humedad de nuestras manos pudieran estar interfiriendo, que realmente al final siempre va a haber un equilibrio entre la presión de la humedad del externo y la del interno del alimento, ¿no? Pero pues sí es recomendable mejor para estar evitando cualquier tipo de variaciones o que nuestro proceso de determinación sea más largo, pues bueno, ocupar guantes para el manejo de las muestras. Ok, nos preguntan que si las cajas son reutilizables y cómo se limpian. Realmente sí se pueden reutilizar las cajas, simplemente hay que asegurarse de que pues estén completamente secas, que no haya humedad que quede ahí dentro del equipo, porque pues lo que estamos nosotros determinando es una diferencia de humedades o presiones. Y pues sí, se puede hacer sin problema. Realmente no, tampoco no es que se puedan estar reocupando muchas veces porque, pues bueno, es una caja sencilla de plástico que realmente no tienen un costo elevado, ¿no? Entonces, pero sí, se podría hacer. Nos preguntan que si se puede hacer determinación de actividad acuosa en maíz nixtamalizado y sí, sí se puede. Acuérdense que puede ser, incluso tenemos clientes usuarios que hacen determinaciones en semillas de cualquier tipo pues, para cuidar ciertos parámetros. La temperatura, ok. En el caso de los que no tienen control de temperatura, pues bueno, la temperatura mínima y máxima pues va a ser entre el ambiente, es decir, de a lo mejor desde 20 hasta 35 grados centígrados. Y en el caso de los que tienen control de temperatura, pues obviamente va a depender de el parámetro al cual nosotros le hayamos puesto que mantenga estable esa temperatura. Si es el intermedio, por arriba, temperatura ambiente a 10 grados centígrados más, y el completamente estabilizado pues va desde 0 hasta 60 grados centígrados. Nos preguntan que en el caso de frutos deshidratados, si es necesario hacer alguna preparación como molerlos. No.
No es necesario. Acuérdense que para estos equipos no es necesaria una preparación previa. A lo mejor podríamos decir preparación previa si la muestra es muy grande, ¿no? Obviamente que cortarla y hacer que quepa en el recipiente, pero de ahí en general a moler, licuar, etcétera, no es necesario. Tal cual como esté su muestra en la presentación, en el estado que sea, directamente se coloca en el equipo y se hace la determinación. Si son productos laminados, nos preguntan cómo los colocamos. Sí, simplemente que sea uno encima de otro hasta la capacidad máxima que permite el recipiente. El tamaño de partícula no influye. Acuérdense que era lo que mencionábamos hace ratito, que a diferencia de otros parámetros, en este caso la actividad de agua no se ve afectada por el tamaño de partícula, ¿no? O por la cantidad de muestra que nosotros tengamos, ¿no? Ok. Ok, perfecto. Bueno, nos preguntan que si, por ejemplo, la muestra llegara a tener gran concentración de sales, pudiera afectar, o a lo mejor en el tipo de composición del alimento pudiera dañar el equipo, o si el equipo es muy robusto para aceptar cualquier tipo de muestra. Bueno, va a depender mucho también a lo mejor de la compatibilidad con el recipiente. Acuérdense que la muestra como tal no va a estar contenida directamente en algún dispositivo dentro del equipo, sino en nuestro recipiente o nuestro vasito, ¿no? Ese vasito es de un polímero, entonces a lo mejor si algún tipo de sustancia pudiera estar reaccionando con ese polímero, bueno, entonces ahí a lo mejor no sería tan óptimo que nosotros haciéramos la determinación, pero en general para cuestiones de sales no hay ningún problema. Obviamente va a afectar si hay mayor o menor concentración de sales, pero en la actividad de agua, y ya lo vimos, ¿no? Cómo afecta la mayor cantidad de solutos disueltos en la muestra, ¿no? A mayor concentración de solutos, pues tenemos menor disponibilidad de agua, menor actividad acuosa. Y en cuanto a la parte, también nos preguntan de cada cuánto se recomienda hacer la calibración. Pues bueno, por lo menos cada que ustedes estén haciendo una determinación, siempre ocupar uno de sus estándares y hacer una verificación para que el parámetro de actividad de agua esté dentro de lo indicado. Y para la parte ya ahora sí de una calibración o recalibración, pues bueno, eso podría ser semestralmente o anualmente. Y ahora nos preguntan si los recipientes pudieran ser de vidrio. Em, Podría ser, pero realmente créanme que la parte de los polímeros pues son los más resistentes en este sentido y que a lo mejor no pudieran interferir. También la otra cuestión con la parte del vidrio es que a lo mejor pudiera estar conduciendo más la temperatura, entonces a lo mejor pudiera tardar un poquito más en hacer la determinación de actividad de agua. Sin embargo, lo óptimo pues es ocupar directamente el consumible que viene incluido con el equipo, ¿no? Y realmente dentro de, por ejemplo, cuestiones alimenticias, veo muy difícil que realmente haya algún producto alimenticio, porque pues al final de cuentas o son para consumo nuestro, para consumo
de animales, a lo mejor ¿no? en industria de alimentos para mascotas, que pudieran realmente ser muy corrosivos o dañinos, ¿no? Entonces, con el recipiente que viene en el equipo es suficiente para hacer la determinación. Sí, claro que sí, pues de antemano agradecer su presencia, su asistencia a nuestro webinar, al webinar mío en particular. Espero que la información haya sido, perdón, de bastante utilidad. Si a lo mejor es algo que ustedes ya habían trabajado, bueno, conozcan qué equipos pueden hacerlo. Si a lo mejor es algo que no venían trabajando, bueno, hayan comprendido la importancia de hacer esta determinación de actividad de agua y que realmente es la que afecta en estos parámetros organolépticos y de inocuidad de nuestros alimentos. Y bueno, conozcan las ventajas de los equipos con los cuales pueden hacer estas determinaciones. También me despido recordándoles que bueno, hoy fue está siendo nuestro último día de la semana de alimentos. A las 11 va a empezar la última charla que también va un poco relacionado con esto que estuvimos viendo, que es determinación de humedad en hornos. Los invito a que asistan, si les es posible, también participen en este último webinar del día. Y bueno, cualquier cosa pueden escribirme directamente a mi correo. Si tienen más dudas, sugerencias, ya sea la encuesta de SurveyMonkey o bien a mi correo que les digo es colparmer@equipar.com.mx o al personal que es aleon@equipar. Y bueno, ya los podemos atender y pues bueno, no queda más que agradecer. Muchas gracias por su asistencia y pues bueno, los estaremos viendo